Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues en este video vamos a continuar la explicación sobre el uso de listas dentro de Python. En este caso en particular te voy a mostrar todo lo relacionado a cómo acceder a los elementos y cómo cambiar un elemento de la lista. Entonces vamos directamente a PyCharm. Aquí ya te tengo una lista de ejemplo para no escribirla desde cero, donde básicamente tengo elementos de todo tipo, strings, enteros, flotantes, booleanos, inclusive otra lista. Entonces, lo que te indicaba en un video previo es que para acceder a un elemento de la lista, pues debo de hacerlo a través de un índice. Recordando que el primer elemento de la lista de izquierda a derecha, pues es el 0. Entonces, fíjate, voy a imprimir aquí, por ejemplo, que mi lista me dé la posición 0. Para acceder a una lista debo de indicar esos mismos corchetes o llaves cuadradas y entre las llaves el índice del elemento que quiero, en este caso por ejemplo el 0. ¿Qué me va a imprimir? Pues me va a dar el elemento en la posición 0, que es el valor de 1. Quiero el valor, a ver, 0, 1, 2, 3. A ver, el de la posición 3, pues me debe devolver el valor de el string empleado. Entonces, a través de esta notación, nombre de variable, corchetes o llaves cuadradas y el índice, pues yo voy a poder acceder al elemento que yo necesite. Ahora bien, una cosa que tiene Python respecto a otros lenguajes de programación es que yo puedo acceder a los elementos de mi lista en orden inverso. ¿Qué significa eso? Bueno, que digamos en la forma natural accedo de izquierda a derecha. En el índice 0 es donde empezaríamos hasta el final, que sería el tamaño de mi lista -1. Entonces, pero Python me permite acceder a mi lista en orden inverso. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Empezaríamos con un índice -1. ¿Y qué significa eso? Que si yo indico esta notación significa que voy a empezar ahora de derecha a izquierda. Y esta posición sería -1, la que sigue sería -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Es decir, de derecha a izquierda y empezaríamos con -1. Entonces vamos a imprimirlo para que veas lo que me va a regresar. Me dice Z es el elemento que está en la posición -1, es decir, está en la última. ¿Te queda claro? Bueno, pues veamos un siguiente ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para demostrarte que dentro de Python no solamente puedo obtener elementos particulares, es decir, quiero el elemento de la posición 0, la 5, la 4, la 8, etc., sino que puedo pedir un rango de elementos. Nuevamente, utilizo mi nombre de variable entre llaves cuadradas, voy a indicar el rango que yo requiero. Por ejemplo, Python me permite indicar, por ejemplo, si quiero desde el elemento 1 al 4, es decir, 0, 1, desde aquí 2, 3, 4, pues esa lista de elementos. Entonces si se indica el rango entre los corchetes separado por 2 puntos, pero fíjate qué es lo que va a pasar aquí. Lo ejecuto y mira, me dice, a ver, entonces es 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no me imprimió true? Porque los rangos dentro de Python, el límite superior no es inclusivo, es decir, me va a imprimir 1 antes, es decir, hasta el 3. Entonces, fíjate, lo que hizo fue regresarme 5, 13 y la palabra empleado, es decir, límite superior -1. Esto es algo que tenemos que considerar porque muchas veces podemos en nuestra lógica considerarlo como válido, pero realmente no. Cuando usemos rangos dentro de Python, debemos de considerar uno menos. Y de aquí hay muchas posibilidades. Por ejemplo, pudiera yo
no indicar el límite inferior, es decir, desde donde quiero que inicie el rango de valores. Si no lo indico, automáticamente Python lo que dice es vamos a empezar desde la primera posición, es decir, desde la 0, pero sigue respetando las reglas de no inclusión del límite superior, es decir, aquí lo que me va a regresar este print es desde el 0, 1, 2 y 3. Entonces mira, lo voy a ejecutar porque el límite superior no es inclusivo. Si yo quisiera, por ejemplo, que la palabra true fuera incluida, pues debo de aumentar un índice más. Entonces, ¿por qué? Porque sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero como no es inclusiva, pues me lo dejaría hasta el valor de true. Y tenemos el caso contrario, cuando yo no indico un límite superior. Por ejemplo, supongamos que ahora le digo de la posición 2 y no le indico un límite superior. Aquí sí lo que va a hacer es que se va a ir al final de la lista y sí me lo va a incluir. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha ido a la posición 0, 1, 2, o sea, desde el 13.3 y se fue hasta el final de la lista. Entonces, con esta notación puedo obtener un rango de elementos dentro de la lista, pero pues siendo inclusivo el último valor, en este caso pues la z. Entonces recuerda que el límite superior cuando se indica no va a ser inclusivo. Eso debes de tenerlo muy en cuenta para cuando hagas pues tu lógica de programación. Pero oh, sorpresa, si podemos hacer rangos con números positivos, pues también lo podemos hacer con números negativos. Fíjate, recuerda que el primer elemento de la lista empieza en -1 de derecha a izquierda y bueno, aquí por ejemplo le voy a decir, a ver, dame por ejemplo del -4, por ejemplo, vamos a ver -1, -2, -3, -4, o sea, quiero el elemento de aquí hacia el -1. Entonces fíjate, le voy a decir esto y lo que me va a imprimir es a partir de true, luego la lista, luego el valor A, pero como no es inclusivo el último valor, pues me lo descarta. Entonces aplica la misma regla para rangos negativos. Y te voy a dar un consejo: cuando utilices rangos negativos, trata de poner siempre el valor que es mucho menor a la izquierda y el valor mayor a la derecha, porque si lo inviertes, mira cuáles son los resultados. Tú podrías decir, ah, dámelo del -1 al -4 y fíjate, te va a dar una lista vacía. Entonces las reglas cambian al tener rangos con índices negativos. Tienes que leerlo, digamos, si el rango es de izquierda a derecha o los valores empiezan de izquierda a derecha, pero el rango lo tienes que especificar a partir del número más pequeño. Entonces, porque eso así funciona en la lógica de los números negativos, el valor más a la derecha de la recta numérica es mayor y los valores más hacia la izquierda en los números negativos pues son los más pequeños. Por eso debe de ser así. Y pues este es un principio que no debes de olvidar. Por último, para finalizar este video, pues básicamente lo que te quiero mostrar es que tú puedes validar dentro de Python si un elemento está contenido dentro de una lista. Y habíamos visto un ejemplo muy parecido cuando vimos los operadores de pertenencia. Entonces fíjate, ahí ya tengo una lista que se llama mi lista. Entonces yo puedo preguntar con una estructura que ya conocimos de control que se llama if. Entonces le voy a decir si dentro, por ejemplo, de la condición la palabra empleado está en mi lista, recuerda poner los dos puntos, enter, vamos a imprimir un mensaje de se encuentra. Entonces, utilizando el operador de pertenencia con una estructura if,
podemos validar si un elemento de la lista existe o no. Entonces vamos a ejecutarlo y mira, va a decir se encuentra. ¿Qué pasa si yo pongo un valor que no está? Empleados, por ejemplo, no está, entonces no imprime nada. Entonces, pero también puede ser con un valor numérico, por ejemplo, el 5. Si el 5 está en mi lista, pues si lo ejecutamos me va a decir se encuentra. Entonces, con esta manera es una forma en la que podemos validar si un elemento se encuentra dentro de una lista o no. Entonces, bueno, no te pierdas los siguientes videos porque vamos a seguir aprendiendo más cosas y detalles sobre las listas. Muchas gracias.